empezar entonces de una vez, porque ya no ve quién más falta. Creo que nadie más por entrar. Ah, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hacer el tema de tromboembolia pulmonar. Me dicen, por favor, si se escucha bien el audio. Avísenme. Sí, doctor, se le escucha bien. Ok. Es fácil la definición, ¿no? La definición de la tromboembolia pulmonar es la oclusión total o parcial de la circulación arterial pulmonar, las más de las veces debida a un coágulo sanguíneo que viene de la circulación venosa sistémica, ¿no? Sea cava inferior, cava superior. Incluso algunas veces esos coágulos proceden de las cavidades cardíacas derechas y algunas otras veces también pueden haber embolias pulmonares por coágulos formados in situ en la misma circulación arterial pulmonar. La incidencia varía mucho con la edad, vean ustedes, es bastante baja en la infancia, menos de 5 por cada 100.000 personas, y en los mayores de 80 años puede llegar hasta más de 500 por 100.000 habitantes. Entonces, la edad influye mucho en la epidemiología. Es la tercera causa de morbilidad cardiovascular. Eso significa que después del infarto o de miocardio y el accidente cerebrovascular, la embolia pulmonar es una de las causas importantes de mortalidad cardiovascular. Puede producir entre el 15 y el 25% de las muertes intrahospitalarias. En Estados Unidos se dice que cada año ocurren alrededor de 600.000 casos de tromboembolia pulmonar, provoca como 300.000 muertes anuales. El 10% de las embolias pulmonares suele ser fatal en la primera hora. La mortalidad global, bueno, hay unos estudios antiguos que se han realizado de embolia pulmonar, varían, ¿no? Entre el 17 y el 31%. Bueno, son las incidencias anuales y la mortalidad en Estados Unidos, en algunos países. Los factores de riesgo para el desarrollo de tromboembolia pulmonar. Bueno, la última guía de tromboembolia pulmonar como tal ha salido en 2019, entonces hay muy poquitas cosas que se han actualizado desde esa fecha. Esto, por ejemplo, viene de las guías del 2019, factores de riesgo, o sea, situaciones de alto riesgo de desarrollo de embolia pulmonar, fracturas de extremidades inferiores, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, cirugías de prótesis de reemplazo de caderas o rodillas, traumatismos importantes, infarto de miocardio, embolia venosa previa, lesión de médula espinal también, factores de riesgo moderado, bueno, una lista un poco más grande, ¿no? Cirugía artroscopías de rodillas, transfusiones de sangre, instalación de catéteres venosos, vamos viendo un poco los que podemos encontrarnos en el medio, ¿no? Catéteres, electrodos intravenosos, la quimioterapia, insuficiencia cardíaco-respiratoria, terapia de reemplazo hormonal en las mujeres en edad fértil, fertilizaciones in vitro, anticonceptivos orales, infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, trombosis venosa superficial, menos que la profunda. La profunda sí que es mucho más frecuente, más importante, pero la superficial también puede ser causa de TEP, trombofilias, factores de riesgo leves, reposo en cama mayor a 3 días, diabéticos, hipertensos, inmovilidad por estar sentado, los viajes prolongados en coche o en avión, ¿no? Viajes largos en avión donde estás sentado por, qué sé yo, 12 horas, etcétera, etcétera. Cirugías laparoscópicas, bajo riesgo, ¿no? O sea, baja probabilidad. Obesidad, embarazo, venas varicosas. Varicosas significan dilatadas, ¿no? No necesariamente trombosadas. En cuanto a la etiología, el 80 o 90% de la trombosis venosa profunda de miembros inferiores, proximal especialmente, es causa la principal de la embolia pulmonar. Es decir, el 80 o 90% de las TBPs de miembros inferiores y pelvis puede causar embolia pulmonar. Y de las trombosis venosas profundas, el 80% se origina en venas femorales o ilíacas. O sea, las trombosis venosas profundas proximales de miembros inferiores son la causa más importante de embolia pulmonar.
un bajo porcentaje las trombosis venosas de miembros superiores, de la aurícula o ventrículo derecho, es decir, trombos intracavitarios o in situ. El 90%, entre 80 y 90%, trombosis venosa profunda proximal de miembros inferiores. Otras causas que pueden provocar embolia pulmonar: líquido amniótico, tejido adiposos, sépticos, émbolos sépticos, células tumorales, cuerpos extraños, procedimientos invasivos endovasculares que pueden llevar a embolia pulmonar. Dentro de la patogénesis está la característica tríada de Virchow, en la que, bueno, esta tríada sigue vigente, ¿no? Ustedes saben, la tríada esta famosa de hace más de un siglo dice: éstasis, hipercoagulabilidad, lesión endotelial, causas de trombosis y formación de coágulos, ¿no? Pues esto mismo está dentro de la embolia pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué pasa cuando hay una embolia pulmonar? Bueno, puede haber alteraciones. La circulación pulmonar normal antes, saben que es de baja resistencia vascular, de gran compliancia vascular, es decir, puede recibir mucha cantidad de sangre y capacidad de reclutamiento de capilares funcionantes. No todos los capilares pulmonares están al 100% funcionando permanentemente. Entonces, cuando ocurre una oclusión a un nivel, puedes reclutar capilares de otras áreas de los pulmones. Entonces, ¿qué suelen haber en cuanto a cuando ocurre una embolia pulmonar? Alteraciones respiratorias, como el aumento del espacio muerto, que secundariamente da hipoxemia, con disminución de volúmenes y capacidades pulmonares, reducción de esa compliancia pulmonar que habíamos mencionado, disminución del surfactante pulmonar y la consecuente atelectasia e infartos pulmonares. A nivel circulatorio, ¿qué ocurre en la embolia pulmonar? Se reduce el lecho vascular pulmonar, es decir, si un segmento, un lóbulo, sea una arteria lobar o segmentaria es obstruido, obviamente ese lecho vascular distal deja de ser funcionante, por lo tanto la sangre tiene que redistribuir y hay un aumento del flujo hacia zonas no ocluidas. Por lo tanto, puede llevar esto a aumento de las resistencias vasculares pulmonares y de la presión arterial pulmonar. Cambios extrapulmonares, o sea, pulmonares son respiratorios y vasculares, también hay cambios extrapulmonares en embolia pulmonar. ¿Cuáles son? Sobrecarga del ventrículo derecho, disminución, perdón, cuando se sobrecarga el ventrículo derecho, disminuye la poscarga del ventrículo derecho, esto lleva a una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Y al disminuir la precarga y al haber hipoxemia, lleva a un estado de hipoxia tisular sistémica y puede también llevar a isquemia miocárdica. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? La precarga del ventrículo derecho se ve incrementada, hay dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricuspidia, aumento de la pared del ventrículo, de la tensión de la pared del ventrículo derecho, activación neuronal, liberación de sustancias, etc. Aumento de la demanda de oxígeno, porque el ventrículo derecho está sometido a mucha presión, su pared está a tensión, está sobrecargado, pues aumenta la demanda de oxígeno. Puede haber isquemia del ventrículo derecho de causa hipoxémica, alteración de la contractilidad del ventrículo derecho, disminuir la contractilidad, disminución del gasto del cardíaco del ventrículo derecho, por lo tanto, disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, y si disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco izquierdo también se ve disminuido, por lo que la presión sistémica y la perfusión disminuyen sistémica, lo que conlleva además una disminución de la perfusión del ventrículo derecho que lleva a un estado de isquemia del ventrículo derecho, ¿no? Y todo esto puede acabar en estado de choque, que en este caso se denomina choque de tipo obstructivo, porque hay una obstrucción al flujo sanguíneo anterogrado del ventrículo derecho. En cuanto a la clínica, pues disnea es el síntoma más frecuente. Otros síntomas también presentes son el dolor torácico de tipo pleurítico, para hacer la diferencia del cuadro isquémico coronario agudo, sensación de muerte, como por la disnea, el dolor, tos, puede haber presencia de hemoptisis, puede sincopar el paciente como a manera de debutar en la embolia pulmonar, y el dolor torácico de tipo retroesternal es poco frecuente, o sea, típicamente isquémico. Clínicamente podemos encontrar un paciente taquipneico con un R2 pulmonar reforzado,
con crepitantes pulmonares a la auscultación de los pulmones, con taquicardia a la auscultación del corazón, no solo aumento del IL-2P, sino también taquicardia. Puede estar febricular sin necesidad de tener un proceso infeccioso. Puede presentarse diaforético y acompañarse también de presentación de arritmias. En cuanto al diagnóstico, es importante la clínica, lo primero, siempre por delante de todo, siempre la clínica, a la que vamos a ir asociando una serie de complementos, con las escalas de probabilidad, los exámenes de laboratorio y de gabinete. Y estas son las escalas de probabilidad clínica, ven las escalas, la escala de Wells, que es, ustedes pueden encontrar en cualquier lado en el internet, simplemente sumar la puntuación y definir en base a esta puntuación si la probabilidad clínica de Wells es baja, intermedia o alta. O en la forma resumida, si según la escala de Wells es improbable o es probable la embolia pulmonar como diagnóstico de la enfermedad que estaba presentando al paciente. Otra escala también clínica es la escala de Ginebra revisada, que básicamente es lo mismo, ir sumando todos estos hallazgos y de acuerdo al resultado definir es de probabilidad clínica baja, probabilidad intermedia o probabilidad clínica alta, ¿no? ¿Qué pedimos? Laboratorio. Dentro del laboratorio, la prueba importante, el dímero D, ¿no? El dímero D es que es pedir siempre por determinación por el método de ELISA, que tiene una mayor sensibilidad, aunque la especificidad es baja. La sensibilidad del ELISA, del dímero D por ELISA, es muy alta, es decir, si el dímero D está elevado, lo más probable es que sea TEP. Si el dímero D no está elevado, lo más probable es que no sea TEP, ¿no? Y esto siempre tratar de ajustar por la edad. Se dice que el punto de corte del dímero es 500, pero las últimas guías recomiendan ajustar por edades. Hay que multiplicar la edad por 10 y ese es el valor normal de punto de corte para un paciente. Si un paciente tiene 70 años, su dímero D normal sería hasta 700. Si tiene 60 años, hasta 600 y así sucesivamente. Otras pruebas que podríamos pedir en laboratorio, las troponinas. Hemos dicho que hay sobrecarga y falla de ventrículo derecho, por lo tanto, el péptido natriurético, el NP-proBNP, puede estar elevado. Hay lesión, isquemia y lesión del ventrículo derecho, por lo tanto, las troponinas también pueden elevarse sin que se trate de un cuadro coronario agudo obstructivo o aterosclerótica. Y la gasometría arterial pues, nos mostrará eso, ¿no? Al principio hipoxemia e hipocapnia, y en etapas más tardías de la enfermedad, hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria franca. Bueno, aquí está un poco como la sensibilidad y la especificidad de la prueba de ELISA en el dímero es más elevada. Las troponinas, a mayor elevación de troponinas, la probabilidad de mortalidad y complicaciones es mayor. En cuanto a las radiografías de tórax, nos orienta, pero no nos ayuda a establecer un diagnóstico. Puede incluso ser normal hasta un 70% de los casos. Hay una serie de signos radiológicos que han debido encontrar en la literatura, en radiología, en el Westermarck, que dice que los pulmones se ponen oligoémicos en las zonas donde ha ocurrido la embolia pulmonar, el signo de Fleischner de atelectasias laminares, presencia de atelectasias laminares basales, el de la joroba de Hampton, etc. Es decir, hay una serie, como decía, más nos sirve como pruebas de diagnóstico diferencial, por ejemplo, diferenciar un neumotórax espontáneo de tensión, un hemotórax, etc., ¿no? En cuanto a los hallazgos electrocardiográficos, ¿no? Una serie de hallazgos electrocardiográficos que sí que nos orientan mucho más que la radiografía. Por ejemplo, la taquicardia es importante, la morfología QR en B1, la presencia de morfología S1Q3, el signo de Magin-White, la presencia de un bloqueo incompleto de rama derecha, la rotación horaria del eje eléctrico en el plano horizontal, la presencia de ondas T negativas, bueno, vamos viendo algunas. Por ejemplo, aquí tenemos el signo de Magin-White, en el que tenemos, vean en esto, en D1 hay una S profunda, en D3 hay una onda Q y una T plana. Este es el signo de Magin-White, ¿no? S1, Q3 y T plana en D3. Alguna otra imagen que nos llame la atención, la morfología QR en B1, vean ustedes, QR en B1,
Además, aquí hay una cosa importante, ondas T negativas B1, B2 y hasta B3, y hasta incluso B4, ¿no? O sea, inversión de la onda T, de aspecto isquémico, que también es un dato importante de embolia pulmonar. Y aquí también en este mismo electro podemos hallar el S1, Q3, T plana en D3. Lo que aquí encontramos, lo que destaca es la inversión de la onda T, de aspectos isquémicos, son bastante simétricas, en B1, B2, B3 y B4. Es un dato importante, la isquemia anteroseptal ante la presencia de embolia pulmonar, porque también es un factor de mal pronóstico. En este electro que tenemos, el bloqueo de rama derecha, que habíamos hecho mención también, que es un dato indirecto de sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces aquí, incidencia de anormalidad, taquicardia sinusal en la embolia pulmonar masiva, un 36% se hace presente. El patrón de isquemia, lo que decíamos, las ondas T negativas, ¿no? Isquemia anterior, 85% en la embolia pulmonar masiva. Y la presencia también de ondas P pulmonares, que lo hemos visto en otros ejemplos, que podríamos encontrar, es decir, ondas P pulmonares, es decir, ondas P altas y picudas, ¿no? Las ondas T negativas, lo que mencionamos nuevamente, o sea, varias veces mencionamos esto porque por el valor que tiene esto, ¿no? La imagen, el patrón de isquemia anterior subepicárdica en esto, ¿no? Como signo de embolia pulmonar masiva. Esto es importantísimo, ¿no? Porque aumenta la mortalidad. Sin embargo, a pesar de todos estos hallazgos electrocardiográficos, podemos encontrarnos también con electrocardiogramas normales, aún en presencia de embolia pulmonar, ¿no? Hay aquí una serie de estudios en los que evidentemente han encontrado electrocardiogramas en diferentes porcentajes, pero han encontrado electrocardiogramas que tenían un patrón normal. Otro método de diagnóstico, es decir, hemos hecho la clínica, hemos hecho los índices de Wells, de Ginebra, hemos pedido una radiografía, hemos hecho un electrocardiograma, ahora pasamos a un ecocardio, que es útil en el diagnóstico, especialmente ante inestabilidad hemodinámica, ¿no? No tiene una sensibilidad muy alta, pero una especificidad sí bastante importante. ¿Qué hallazgos podemos tener en la ecocardiografía? Dilatación y hipoquinesia del ventrículo derecho, movimiento septal paradójico, disfunción diastólica del VI. Algunas veces incluso podemos visualizar de manera directa el trombo, el émbolo en el tronco de la arteria pulmonar, alguna de sus ramas, datos indirectos de hipertensión pulmonar o permeabilización del foramen oval, porque al haber aumento en la presión en las cavidades derechas, este foramen oval se puede permeabilizar y permitir el paso de sangre de aurícula derecha a aurícula izquierda, y en algunos casos se pueden dar incluso embolias paradójicas, es decir, embolias sistémicas cerebrales por paso de émbolos precisamente por estos forámenes ovales permeabilizados. Un signo bastante llamativo es el signo de McConnell en la ecocardiografía, que consiste en la hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho y una punta del ventrículo derecho hipercontráctil. Aquí están los esquemas de las cosas que podemos encontrar en el ecocardiograma, en la embolia pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, BD dilatado con pared libre hipoquinética, aquí otra vez BD muy dilatado, con un tabique aplanado, vena cava inferior dilatada, aquí en el flujo de la arteria pulmonar, una especie de muesca sistólica en el flujo de la arteria pulmonar, regurgitación tricuspidia, un coágulo en tránsito, un coágulo que esté pasando por ahí, hipoquinesia y alteración de la contractilidad longitudinal del ventrículo derecho con el TAPSE que está bajito, y en el Doppler tisular lo mismo, la evaluación de la contractilidad del BD alterada a través del estudio del TAPSE, o del S', del Doppler tisular. Nuestras son imágenes reales del ventrículo derecho, el tabique interventricular aplanado, lo que mencionábamos, un ventrículo derecho enorme. Aquí tenemos un coágulo, este es el tronco de la arteria pulmonar que se divide en rama derecha y rama izquierda, y justo en la rama derecha, la ecocardiografía, esta es una transesofágica, ha logrado identificar un enorme coágulo en tránsito, prácticamente impactando en la rama derecha
de la arteria pulmonar. Más estudios complementarios que tendríamos que pedir: una tomografía axial computarizada, una angiotomografía, ¿no? Una angiografía de pulmonar con contraste, y una alta sensibilidad y especificidad y un valor predictivo positivo también bastante alto. Entonces, esta es una tomografía en la que vemos con contraste es el tronco de la arteria pulmonar y ven el coágulo que está deslizando hacia la rama izquierda de la arteria pulmonar y que también aquí tiene un gran coágulo tapando casi la arteria. Esta es la rama izquierda y esta es la rama derecha. Otra imagen del mismo paciente donde ven, esta es la rama derecha y una gran oclusión. Habrá sido una embolia pulmonar submasiva o masiva, ¿no? Y aquí en la rama izquierda también tenemos una imagen que está mostrándonos un coágulo en la rama izquierda, o sea, embolia o trombosis pulmonar derecha-izquierda, ¿no? Grande. Lo mismo aquí, imágenes de trombos en las ramas de la arteria pulmonar, otro trombo en la rama de la arteria pulmonar. Otro estudio es la gammagrafía pulmonar de ventilación y perfusión, que puede ser normal algunas veces. Bueno, ¿cómo podemos de manera sucinta definir a la embolia pulmonar, a la gammagrafía pulmonar? El informe nos puede venir normal, de alta probabilidad o no diagnóstica, de acuerdo a la actualización del 2019. Antes había una lista más larga de cómo podía informarse la gammagrafía pulmonar, pero el consenso del 19 dice o es normal, o es de alta probabilidad, o no es diagnóstica, ¿no? Y aquí tenemos alteraciones de la perfusión del pulmón, ¿no? Y finalmente, otro método diagnóstico que es invasivo, pero que además puede ser no solo diagnóstico, sino terapéutico, es la arteriografía pulmonar. Introducir un catéter a través de una vena periférica, llegar a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, disparar contraste y ven que aquí todo este pulmón no se pinta, ¿no? Entonces hay una embolia pulmonar muy proximal. Vean ustedes que nos sirve como diagnóstico y como terapéutico también. Bueno, probablemente aquí se ha hecho un tromboaspiración o trombolisis guiada por catéter, etcétera, ¿no? Y ven cómo a las 12 horas va mejorando la perfusión, a las 24 horas y a los 30 días prácticamente ha mejorado completamente la perfusión. Entonces el cateterismo, ¿no? Es importante en lo que dice aquí como prueba diagnóstica y terapéutica. Podemos clasificar a la embolia pulmonar en embolia pulmonar masiva, submasiva o de bajo riesgo. Masivo, submasivo, y también podemos encontrar, desde el punto de vista clínico, la embolia pulmonar con infarto pulmonar. La embolia pulmonar o el TEP masivo, no masivo, perdón, es el 40% de los casos cursa con disnea, taquicardia, taquipnea e incluso puede haber algo de espasmo bronquial. En el TEP con infarto, lo característico es la presencia de hemoptisis o de hemoptoicos. ¿Por qué? Porque hay una necrosis hemorrágica pulmonar. Y esto porque la lesión pulmonar es muy distal, muy pegada a la pleura y suele dar derrame pleural de tipo hemorrágico, ¿no? Se puede confundir muchas veces con condensación parenquimatosis, se puede confundir con neumonía, ¿no? Porque tos, hemoptoicos, hemoptisis, dolor torácico, etcétera, etcétera, ¿no? El 10% de los casos cursa con infarto. El diagnóstico diferencial entre el TEP y la neumonía es que en el TEP, si a veces hay febrícula, casi nunca supera los 38 grados, es decir, no hay una fiebre clara como tal, que es lo que ocurre en la neumonía. Y en la neumonía, la imagen radiológica dice que se desvanece sin mantener su forma original. En cambio, en el TEP, esa condensación, consolidación va disminuyendo de tamaño, manteniendo su forma original. Es lo que se denomina el signo del hierro fundente. En el TEP submasivo ya suele haber insuficiencia respiratoria con claros signos de la misma, ¿no? Tiraje, taquipnea, hipoxemia, desaturación, taquipnea mayor a 30. Puede haber también alteraciones cardiovasculares como insuficiencia del ventrículo derecho, falla ventricular derecha, ingurgitación yugular, presencia de galope. Puede haber dolor torácico opresivo parecido al infarto, por lo que ya habíamos mencionado. Hay isquemia también del ventrículo derecho. Hay datos de hipertensión pulmonar. La complicación en este caso puede ser que también, además de la embolia pulmonar, se complique por la isquemia del ventrículo derecho con infarto de la cara diafragmática del ventrículo derecho del izquierdo, ¿no?
En 30% de los casos se presenta como un TEP submasivo, se le atribuye entre el 30 a 40% de mortalidad. Y el TEP masivo, obviamente, ¿no? El paciente está en estado de choque obstructivo, ¿no? Por lo tanto, estará hipotenso, hipoperfundido, mostrando claros signos de un paciente agudamente descompensado desde el punto de vista respiratorio y cardiocirculatorio, con inminencia o ya presencia de parada cardiorrespiratorio y muerte. 20% del total se presenta como un TEP masivo y es responsable de un alto porcentaje de mortalidad. La gravedad del TEP se puede evaluar a través de algunos indicadores de riesgo, ¿no? Indicadores clínicos, si está inestable o no está estable hemodinámicamente, tiene inestabilidad hemodinámica, alto riesgo de muerte. Otros parámetros clínicos de la gravedad del TEP, la escala de PESI, la PESI y la PESI simplificada. Luego también indicadores a través de exámenes complementarios. Hasta aquí tenemos indicadores clínicos. Aquí ya tenemos ecocardiografía y angiotomografía. Y aquí laboratorio, ¿no? Las enzimas cardíacas. Es decir, si este paciente tiene parámetros clínicos positivos, tiene alteración ecocardiográfica y el riesgo de muerte va aumentando, ¿no? De bajo, intermedio o alto, ¿no? Si tiene todos estos parámetros positivos, obviamente el paciente tendrá un alto riesgo de mortalidad. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, los parámetros clínicos son negativos, ecocardiográfico y tomográficamente no hay gran compromiso, pues probablemente el riesgo sea bastante bajo. Esta es la escala de PESI que les mencionaba y esta es la forma simplificada de la escala, que se saca con menos indicadores que esta, ¿no? Con la versión original con puntuaciones que manejan números altos, por eso aquí están números altos, pero la simplificada es esta. Diagnóstico diferencial a tomar en cuenta en la embolia pulmonar, los síndromes coronarios agudos, otras cosas que causan dolor torácico, la disección de aorta, el neumotórax que cursa con disnea importante, súbita también, la neumonía, especialmente la neumonía con infarto, por lo que hacíamos mención, por los hemoptoicos o la hemoptisis que puede presentar, el dolor pleurítico, etcétera, etcétera. La reagudización de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas también hay que tomar en cuenta como posibles diagnósticos diferenciales. ¿Cuándo sospechar de tromboembolia pulmonar en pacientes con inestabilidad hemodinámica? Viene el paciente inestable hemodinámicamente. Inestable es hipotenso, taquicárdico, mal perfundido, etcétera, etcétera, ¿no? Urgente, una ecocardiografía a pie de cama. Tiene disfunción del ventrículo derecho. Si no, hay que buscar otras causas de choque o inestabilidad. Si el BD está completamente normal, no podría ser una embolia pulmonar. Si hay disfunción del ventrículo derecho, urgente angiotomografía si se dispone, ¿no? Si se dispone, angiotac. Si esta angiotac es positiva, pues es un TEP de alto riesgo. Si no es factible la angiotac, pues tratar como si fuera un TEP de alto riesgo, eso es importante. Sospecha de TEP durante el embarazo, probabilidad pretest alta o intermedia baja y resultado positivo de dímero D. Aquí la guía recomienda iniciar primero anticoagulación por el riesgo, ¿no? Luego realizar estudios complementarios, obviamente será con protección fetal, en este caso sí se van a hacer pruebas de imagen, ¿no? Como una radiografía. La ecografía es importante, no solo la ecocardio, sino también una ecografía vascular venosa de miembros inferiores, que ustedes saben, entre el 80 y 90% los trombos parten del sistema venoso profundo de miembros inferiores, ¿no? Si hay trombosis venosa profunda, si la trombosis venosa profunda proximal está ausente, seguir con dosis, valorar gravedad, referir al paciente multidisciplinario, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras pruebas específicas para la embolia pulmonar, si no hay trombosis venosa profunda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Le hemos hecho ecodoppler, no hay trombosis venosa profunda, ¿qué hacemos? Más pruebas para tratar de descartar definitivamente la embolia pulmonar. Radiografía de tórax, angiotomografía de tórax, etcétera, ¿no? Entonces, varía un poco el enfoque en la paciente si está embarazada o no.
Y en cuanto a los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, o sea, no están inestables, han venido con clínica sí, pero buena presión, no hay taquicardia, no hay taquipnea, no desatura, etc., ¿no? Evaluar la probabilidad clínica, esa con las escalas de probabilidad, ¿no? Si la probabilidad clínica es baja o intermedia, hay que pedir un dímero D. Si el dímero D es negativo, definitivamente no corresponde ese tratamiento para embolia pulmonar. Si el dímero D es positivo, o sea, estamos con pacientes con probabilidad clínica baja intermedia. Dímero D positivo, ya parar un poquito las orejas y continuar con una angiotomografía de tórax. Si no hay TEP, pues enfocar desde otro punto de vista. Si confirma el TEP, iniciar tratamiento. En cambio, si la probabilidad clínica, de las escalas de Wells, de Ginebra, es alta, vamos directo a la angiotomografía. Obviamos ya el dímero D, ¿no? Vamos directo a la angiotomo. Si es positiva, pues hacemos tratamiento. Si no, pues seguimos buscando las causas, ¿no? ¿Cuál es el manejo de la embolia pulmonar? El soporte hemodinámico y respiratorio. Es un problema cardiorrespiratorio, ¿no es verdad? Y básicamente el tratamiento fundamental, pilar, es la anticoagulación. Se pueden hacer otras cosas, sí, trombolisis, embolectomías, intervencionismo percutáneo, filtros en venas cavas, etcétera, etcétera. Pero vamos de lo básico a lo complejo. El soporte respiratorio, es decir, el aporte de oxígeno. Y el aporte de oxígeno puede variar desde unas simples gafas nasales a una ventimás, a necesitar ventilación no invasiva o en pacientes agudos con TEPs masivos, falla franca, falla respiratoria, a la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. Obviamente este paciente tendrá que estar en una sala de cuidados intensivos con todos los cuidados respectivos, ¿no? En cambio, la parte hemodinámica, la parte de la insuficiencia del ventrículo derecho, ¿qué hacemos? Optimizamos volumen. Hay que tener mucho juicio aquí para ver si le damos o no le damos una pequeña carga de líquido, porque ya sabemos que de principio ese ventrículo derecho está sobrecargado. Y si no es factible, si no está indicado darle líquidos, vamos a los vasopresores y los inotrópicos. Básicamente todos fármacos que los tenemos disponibles en nuestro medio que los podemos utilizar. La norepinefrina y la dobutamina. Para esto necesitamos un catéter venoso central, bombas de perfusión continua, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay medidas mucho más avanzadas en el tratamiento de las embolias pulmonares, como el ECMO, que no está disponible en nuestro medio, ¿no? El ECMO venoarterial, que es un sistema de oxigenación extracorpórea a través de una membrana, que lastimosamente en nuestro medio no está presente. Decíamos que el pilar del tratamiento son los anticoagulantes, ¿no? Tenemos anticoagulantes parenterales y anticoagulantes orales. Dentro de los anticoagulantes orales, los clásicos, los antivitamina K, es decir, la warfarina en nuestro medio. Dentro de los parenterales, el anticoagulante clásico, la heparina, sea la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular. Y luego vienen los nuevos anticoagulantes, dentro de los que están básicamente los orales. En el medio ya tenemos algunos de estos, tenemos rivaroxaban y tenemos apixaban, el resto ya no los tenemos. Entonces la anticoagulación con heparina no fraccionada, es decir, heparina sódica, bolo de 60-80 unidades por kilo por vía endovenosa y seguir con una perfusión continua a esta dosis, ¿no? 15-18 unidades por kilo por hora. ¿Cómo se monitoriza? Controlando el tiempo parcial de tromboplastina activada, que debe estar 1.5 a 2.5 veces el valor normal. La enoxaparina es de manejo un poquito más fácil, 1 miligramo por kilogramo peso cada 12 horas por vía subcutánea y no necesita monitorización. La warfarina ya en la fase no aguda, en la fase aguda se utilizan anticoagulantes parenterales y ya luego en la vía oral, en la fase crónica, podemos usar la warfarina o los nuevos anticoagulantes. Esta es más o menos la forma en la que se maneja la heparina sódica, que les decía es más económica, pero es más complicada en cuanto a su monitorización, porque hay que hacer controles periódicos de TPTA y de acuerdo a los resultados ir cambiando la velocidad de perfusión y nuevos controles de TPTA. El fenobarbital no tenemos en el medio y aquí, bueno, he pasado ya en la fase crónica de la enfermedad, del tratamiento, habiendo superado la fase aguda, pasamos a los tratamientos orales. La warfarina, ¿a qué dosis? La warfarina se va titulando de acuerdo a la respuesta y al valor del INR, ¿no? El INR tiene que estar entre 2 y 3.
Entonces, a eso se va titulando. Se puede titular 2.5, 5, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué otros fármacos tenemos? En el medio tenemos el rivaroxaban. Ya en la fase de mantenimiento, la dosis habitual es de 20 miligramos día, una dosis diaria. Si el paciente tiene cierto grado de insuficiencia renal, se puede bajar a 15 miligramos día. El apixaban se suele utilizar dependiendo del estado del paciente, la función renal, etcétera. Lo habitual es 5 miligramos 2 veces al día. Y serían todos los fármacos, digamos, de los que disponemos para el tratamiento por vía oral en la fase de mantenimiento de la anticoagulación. Trombolisis, si el paciente está muy grave, agudo, con una embolia pulmonar masiva, inminencia de paro respiratorio, cardíaco, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Pues el anticoagulante no diluye el coágulo, el anticoagulante evita que vaya creciendo ese coágulo, ¿no? Y luego habrá que darle el tiempo para que se vaya alisando ese coágulo, pero si el paciente está grave, la opción es la trombolisis. ¿Qué se utiliza? ¿Qué suelen utilizar? Streptokinasa, alteplasa u oroquinasa. ¿Qué tenemos en el medio? La streptokinasa. No siempre. La alteplasa es cara, como 10.000, algo así, cada ampolla. La streptokinasa se usa a razón de 250.000 unidades en una hora y luego una perfusión hasta completar 24 horas de 100.000 unidades por hora, que igual se hace bastante caro. Y en forma acelerada, si no nos da tiempo para mejorar esto, no hay tiempo porque el paciente realmente está muriendo con una embolia pulmonar masiva, pues hacer más o menos el esquema que se utiliza en el infarto agudo de miocardio, 1.5 millones endovenoso en 2 horas. Bueno, el infarto un poquito más rápido, aquí se puede hacer en 2 horas. La alteplasa, estas son las dosis, y la oroquinasa que no disponemos en el medio. ¿Cuándo hacer trombolisis? Cuando tengamos confirmado el diagnóstico, ¿no? O sea, tenemos que estar seguros de que el paciente está cursando con embolia pulmonar. No podemos hacerle trombolisis si tenía una pericarditis, un derrame pericardio, o sea, porque se va a morir. Evaluar siempre las contraindicaciones, trastornos hematológicos, cirugías previas, sangrados, malformaciones vasculares cerebrales, etcétera, cosas que nos contraindiquen la trombolisis, ¿no? Usar una vía periférica, porque si pinchamos vías centrales, ¿no? y son fallidas o son complicadas, van a sangrar y puede morirse por sangrado. Y hay que suspender la heparina cuando se administra streptokinasa, suspender la heparina por lo menos por 24 horas. Las complicaciones, pues la embolia pulmonar puede cursar con hipertensión pulmonar trombótica crónica, puede llevar a disfunción vascular pulmonar, trombosis persistente, o sea, tromboembolia pulmonar crónica y síntomas persistentes, ¿no? El paciente puede quedar sintomático crónicamente con disnea de esfuerzos, etc. En cuanto a la prevención, bueno, estas tablitas son un poco más de prevención. Saben que los pacientes que se operan tienen por riesgo de hacer embolia pulmonar, y aquí lo que he ido es comparar un poco qué es mejor para prevenir la embolia pulmonar en los pacientes en cirugía en general. Les han puesto una heparina de bajo presión muscular, y aquí les han puesto medidas antiembólicas, compresión neumática, aspirina, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que mejor resulta es la heparina de bajo peso molecular, como profilaxis, ¿no? Y muy bien, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran decir. Nada, ¿no? Creo que está todo claro. Bueno, gracias por estar en la